Me parece que eso tiene que ser de todos como parte del movimiento. Eso es lo primero que les quería transmitir. Así que si ustedes arman un listado para ir sumándolos a todos a ese grupo de la tercera, como para que estén informados de todas las actividades, las que hacen Moreno, también las que ustedes van a ir observando. A veces algunos se enteran más rápido porque andamos a 1000, y Guillermo tiene todo un equipo, entonces a lo mejor yo estoy en una recorrida con él y por otro lado el equipo de comunicación le manda un mensaje y empiezan a decir Guillermo va a estar en tales programas y yo me voy enterando mientras voy con él. O sea, también tener eso que cada uno si se entera lo comparte, es un grupo informativo, es un grupo donde nos vamos fortaleciendo cuando hay actividades para que todos estén al tanto y puedan invitar también a otros compañeros o compañeras que se están sumando. Me parece que eso es importante, así que yo después lo dejo con Matías, eso me pase todos los contactos para pedirle a Joana que los añada al grupo. Después, con respecto a esto, celebro que empiecen a dar las charlas. Te decía Mati, hoy me llamaba Mirta de Lomas, que por el flyer se había enterado y le dije avisarle a los compañeros, hablar con Matías. Yo referencio el Matías porque es el compañero además más cercano, que es de Lomas que yo tengo y que de alguna forma le pedí que vaya abriendo esta participación porque no tiene que ser sectaria, ya le digo, es movimentista y me parece que cuantos más somos, más reivindicamos al peronismo y ayudamos desde ya a nuestro conductor, al compañero Guillermo Moreno. La idea es que podamos fortalecer a cada compañero de juventud en su distrito, que realmente cuando decimos que florezcan las flores las podamos visibilizar, que no nos aparezcan esas cuestiones electorales que seguramente ya van a arrancar y el año que viene las vamos a ver, y después no nos permite realmente transmitir lo que es el peronismo porque empiezan esas pujas políticas que en vez de sumar restan. Y nosotros tenemos que abrazar al todo, porque cuando después pasan las tormentas, quedamos los que quedamos, como decimos. Pero necesitamos visibilizar y que tengan la posibilidad de llegar a ocupar lugares, que no está mal tener esas sanas ambiciones de las que nos hablaba Eva, porque es bueno que llegue esa sangre nueva también a fortalecer esos espacios que sean reivindicatorios para el pueblo. Siempre tenemos que pensar la política en función del beneficio de nuestro pueblo. Nosotros tenemos como una de las grandes banderas la solidaridad y eso lo tenemos que hacer valer y lo tenemos que poner en la mesa, más en estos momentos donde en los últimos tiempos la política pasó a ser tan mercenaria, digo, o algunos muchachos que nos hicieron perder realmente ese valor de lo doctrinario. Y cuesta, y todavía existe, y imagínense, si no, no tendríamos a Milei con una motosierra de presidente. O sea, algo también aquellos que son dirigentes o se dicen dirigentes han hecho mal. Así que es mucho lo que tenemos para reconstruir. Yo le agradezco enormemente a Matías, a Ricardo y a cada uno de ustedes por estar, por creer, por participar, por comprometerse, por dejar un ratito de su tiempo. Yo ahora mi familia me debe estar puteando porque dije que hoy me lo tomaba, que hoy lo compartía con ellos, pero uno tiene su corazoncito y esto a veces nos puede más, siempre nos puede más. Hasta cuando hay tiempos difíciles nos puede más. Al revés, cuando muchos intentan que nos caigamos, cuando algunos intentan boicotear, cuando algunos nos dan ese abrazo del oso y les va a pasar como jóvenes y se van a sentir defraudados y se van a sentir dolidos, siempre, siempre busquen que van a encontrar un compañero o una compañera peronista que los va a abrazar y que les va a decir que hay que seguir adelante. Siempre hay que levantarse, siempre hay que priorizar el legado que nos dejó nuestra compañera Eva bajo la conducción de nuestro compañero el general Perón. Esas son nuestras banderas fundamentales. Ese es el verdadero legado y la verdadera responsabilidad que nosotros tenemos. Lo demás es parte de la política estratégica, electoral que se da. Y lo de la formación, y yo así acá más o menos quiero redondear para dejarlos que ustedes compartan esto porque es algo generacional que tienen que ir construyendo. Hay dos cosas que son importantes. Una son las sanas rebeldías, y digo las sanas rebeldías porque el movimiento juvenil es rebelde por naturaleza. Y son ustedes los que no tienen que perder eso.
Al revés, tienen que plantarse y defender sus ideas. Defenderlas, pero con la voz, con la fuerza, que no venga nadie a decirles que lo que ustedes hacen está bien o está mal. No, no, al contrario, ustedes tienen todo el derecho hasta equivocarse. El problema es cuando se equivocan aquellos que ya tienen experiencia. Así que ustedes están en el momento justo para generar esa revolución. Tienen la edad, tienen el tiempo, tienen las ganas, y me parece que eso es lo que tienen que generar, poder aportar esa revolución inconclusa que tenemos, poder darle esa rebeldía de manera tal que nos den un cachetazo, que nos digan, muchachos, compañeras, por ahí no es. Y ese derecho sí lo tienen ustedes, y nosotros la obligación de escucharlos. Y después cuando hablamos del tema de la formación es muy importante para tener las herramientas para el debate, para el intercambio, pero yo también siempre digo algo, cuando ya nos sentamos en este lugar, nos sentamos porque ya por decisión y sentimiento somos peronistas, porque nos duele la injusticia, porque nos duele lo que está pasando, porque consideramos que es mucho lo que todavía tenemos que construir. Así que ya uno tiene ese sentimiento peronista, no se van a equivocar, no se van a equivocar. Ahora, lo que Ricardo nos va a ir aportando, y yo no tengo ninguna duda de eso porque sé que ha dado algunas charlas muy importantes, va a ser esto, va a ser esa historia tan rica que tenemos, esa diferenciación, es la doctrina y es la herramienta para poder justamente debatir con aquellos que pretenden o tienen la intención de desaparecer al peronismo. Yo digo, no pudieron en el 55, no pudieron con los desaparecidos, y mientras haya un peronista en este suelo, en esta tierra, nunca van a poder con el peronismo. Por eso todos nosotros nos definimos como orgullosamente peronistas. Dicho esto, les agradezco enormemente este tiempo. Y bueno, y cuentan conmigo, acá tienen una compañera, cuando lo quieran hacer presencial, me dicen el distrito, me habían dicho los compañeros presidente Perón, donde quieran, si es en una plaza hacemos una mateada, si es en la casa de algún compañero ponemos los choris, eso no puede faltar para que nos podamos reunir, encontrar, conocernos y empezar a movilizarnos en forma conjunta. Para eso les digo, mañana hay un encuentro de juventud, creo que está Joana y está Matías, deben estar al tanto, va a haber un encuentro de juventud en Cava, si no lo tienen les paso el flyer y la dirección, eso avísenme, y después estamos todos trabajando, militando y movilizándonos a full para el 17 de octubre, todos y todas con Moreno, todos y todas con el pueblo, porque es el día de la lealtad y es el día en el que nos tenemos que volver a encontrar todos los peronistas. Así que, dicho, hice los speech, en el medio nos van a encontrar igual con algunas actividades en los distritos, y después me dicen, donde falten compañeros, yo voy hablando, Germán de Cañuelas, un poco junto con Joana estuvieron dialogando, por eso digo, y Joel de Presidente Perón, un poco ahí estuvieron dialogando con los compañeros y compañeras de juventud mientras se iban encontrando. Pero distrito que falte me avisan y yo les voy pasando los contactos que tengan, así los vamos sumando. Y bueno, compañeros, compañeras, bienvenidos a todos y bueno, y démosle para adelante. Vamos, que falta mucho. Recién arranca y nos engancha una campaña electoral que no tenemos que permitir bajo ningún concepto que nos dividan. Eso sí es fundamental, más que a mí, a ustedes, porque es la generación que viene. Cuando algún compañero aparezca queriendo dividirlos, es porque está jugando para otro lado. Así que, compañeros, estemos muy atentos. Acá a ustedes los tienen que encontrar siempre más unidos, fortalecidos y sumando más compañeros y compañeras. Gracias a todos por su tiempo y bueno, denle para adelante. Acá tienen una compañera militante que lo que pueda aportar van a contar con eso. Grande, Marita, gracias. Muchísimas gracias y bueno, evidentemente, como vos decís, si uno te escuchaba muy atentamente, tenemos también una gran responsabilidad que como peronistas, por sentimiento, por orgullo y demás, hemos adoptado, así que muchísimas gracias y bueno, están aquí también dos referentes como Joa y como Mati, que a los cuales, bueno, vamos a estar pudiendo siempre estar preguntando, así que vamos a tratar de aportar todos. Hoy la charla
más que ser una charla donde uno, yo les decía al principio a los compañeros y a las compañeras, más que ser una charla donde uno hable y los otros simplemente escuchan, la idea es que haya una dinámica, digamos, que cada uno aporte, pregunte, digamos, la formación política no solo está en la lectura, también está en la pregunta, en la curiosidad, en esto de que tratamos de entender y comprender algo tan sencillo como es la doctrina peronista, que no es ni más ni menos, en cierta forma, la voz del pueblo argentino. Entonces, me parece que es importante que sea dinámico y bueno, era un poco la idea de esta charla. Y en función de lo que vos dijiste, me parece que sí, que tenemos en nuestras manos en esta cuestión y en este concepto de rebeldía sana la posibilidad de trascender, pero también de respetar, pero por sobre todo de preguntar, ¿no? ¿Cómo se hizo? Y de también poder responder cuando nos pregunten. Por eso la charla de formación política tiene que ver con poder como peronistas en el terreno de la arena del debate, que se puede dar en cualquier lugar, porque no hay un solo lugar donde se da el debate, en esto de ir por la vida, porque uno va al trabajo, va a estudiar, se va a encontrar con algún cariño, lo que fuere, puede encontrar un debate y está bueno estar preparados mínimamente porque, bueno, tenemos la verdad y no podemos fracasar. Entonces, lo único que creo que tenemos que hacer y vamos a hacer con estas charlas, que eventualmente, obviamente, siempre se van mejorando, van mutando, van evolucionando hacia, bueno, hacia una reunión quizás no tan masiva, pero sí en donde todos los compañeros las disfruten y les sirva. Pero bueno, vos hacías referencia a grabar. Yo hoy estoy saliendo por el celular, pero me comprometo a buscar, inclusive con comunicación de principios y valores, la posibilidad, no sé, de hacerlo en un streaming para poder compartirlo con todos, en vivo, grabado, y bueno, eso que nos dé la posibilidad también de hacer que el espacio sea para todos y no para solamente los que asistan, es decir, la posibilidad de que lo puedan ver todos. Yo les decía a los sí, sí, sí. Ah, perfecto. Entonces, qué gran noticia, porque yo no podía hacerlo hoy. Una excelente noticia. Bueno, la idea con respecto a lo que planteaba Matías, socialdemocracia y progresismo, tiene por consciente, o sea, un abordaje de la historia. Yo le decía a los compañeros y compañeras al principio de la charla que no me iba a poner, porque no lo soy tampoco, ¿no? Pero muy técnico, muy específico, sino vamos a tratar de abordar la historia muy por arriba, en un desarrollo que se comprenda, que se pueda seguir, que sea dinámico y en el que cada uno, cuando haya alguna duda o algún aporte para hacer, porque acá todos los compañeros están en algún o de alguna manera esclarecidos, entonces todos pueden aportar. Acá no hay nadie que sepa más o sepa menos. Acá todos tienen la posibilidad de aportar y de generar en el otro también en ese aporte un enriquecimiento de los saberes, ¿no? Entonces, bueno, obviamente que la historia se tiene que meter. Nosotros sabemos que la socialdemocracia y el progresismo del siglo XXI nada tenía que ver con el contexto donde nace, que es el siglo XIX, porque obviamente el contexto, tanto nacional como internacional, es absolutamente distinto, desde lo económico, desde lo político, desde lo sociocultural, por lo que es interesante empezar a advertir, es lo primero que tenemos que hacer, los conceptos, de dónde vienen, qué significaron en su contexto, qué significan hoy, cómo se van mutando. La historia es una disciplina social que tiene, como toda disciplina social, su marco teórico, su metodología, por lo que es importante siempre ponernos en contexto. La socialdemocracia nace, digamos, en lo que es la primer, igual en esto cualquiera puede aportar, no, mirá, Ricardo, compañero, a mí me parece que no, porque yo leí o a mí me contaron, o a mí me parece, lo que fuere. La idea es que todos aporten, pero digo, yo interpreto en función de haber analizado otras interpretaciones y documentos que ante la primera crisis del capitalismo, en 1873, donde empieza a haber una deflación, donde hay una cuestión de estancamiento económico a nivel global, y cuando hablamos a nivel global, y para no irnos por las ramas y hacer de todo esto algo tan complejo,
sabemos que había 2 o 3 potencias en Europa que de alguna otra manera se estaban repartiendo el mundo al que llamaban periférico, uno de ellos era la Argentina, que eran la Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos. En mayor medida la Gran Bretaña, ¿no? Dueña del siglo XIX. Obviamente que hay algo que es el liberalismo, que no nace en un momento de la historia determinado, no son procesos que se marcan por una época fija, son procesos que se van dando justamente como procesos. Pero ante lo que fue, digamos, la conquista de América en 1492, la historia, los historiadores se han puesto de acuerdo en que es un poco el comienzo del capitalismo, porque esto de abrirse fronteras hacia afuera generó en el comercio y en los avances con respecto a la navegación, bueno, relevantes y significados justamente avances para que el capitalismo empiece a tomar forma y la idea de una defensa de la propiedad privada también. Y en eso las revoluciones industriales y la creación de las ciencias fueron conformando un mundo donde algunos intelectuales de Europa, de aquellos países que yo recién nombraba, pero en lo que es los albores de la Revolución Francesa, Inglaterra y demás, empiezan a pensar el mundo ya lejos de esa idea de un Dios como poder absoluto, y con ello los regímenes políticos, ¿no? Como fueron la monarquía, las monarquías absolutas, y los regímenes económicos, como fue el medioevo con todo el poder concentrado en la zona agraria, ¿no? Con la cuestión feudal. Por lo que cuando se da espacio a la razón y se empieza a desarrollar y a proliferar la famosa ilustración, y las ideas y la ciencia empiezan a encomunarse, el hombre empieza una evolución extraordinaria que es acompañada por una gran actividad industrial y evidentemente los contextos políticos empiezan a cambiar. Aparecen los liberales, aparece el liberalismo propiamente dicho, que necesita de un régimen político donde poder establecer todo ese marco teórico. En principio, el liberalismo aboga por el individualismo, es decir, el individuo, el sujeto es en este caso, valga la redundancia, el sujeto histórico, y es desde ahí, desde lo individual, que intenta después organizarse dentro de una sociedad, digamos, cada vez más, más relacionada no al comercio propiamente dicho, pero sí a lo financiero, donde el dinero empieza a tomar cierto valor, los dineros, los bancos empiezan a tomar cierta relevancia, y bueno, de alguna manera todo va encomunado hacia un siglo donde el libre cambismo, como sistema económico, político y sociocultural, se establece con fuerza. En eso evidentemente caen varios procesos políticos, como, bueno, el de la España, el del Reino de España, y todos sabemos que aquí en 1810 ese proceso de emancipación se da en función de la caída del Reino de España y de la proliferación durante la década de 1820, de 1830, de las primeras revoluciones burguesas. Ahí es donde se empieza a establecer el concepto de progresismo. ¿Por qué? Porque progreso tenía que ver con esta cuestión de la razón, el ser humano en el centro, la proliferación de las artes, de las ciencias, de la productividad, de la industria, empieza a haber aleación con los metales, empiezan a fabricar las primeras vías férreas, empiezan a aparecer los adelantos tecnológicos de la época, que bueno, van construyendo un mundo en permanente revolución. Allí empiezan algunos liberales que obviamente hay que ponerlos en un contexto social. El contexto social de estos liberales son la burguesía. Burguesía que había vencido en la Revolución Francesa. El concepto de burguesía, si bien viene del medioevo por los burgos y demás, es el concepto de ciertos comerciantes que empiezan a monopolizar de alguna manera el comercio y la política. Empiezan a tener un poder que ya no es el poder del monarca, sino es el poder de los burgueses. En ello las revoluciones iban contra ese mundo absolutista, contra esas monarquías, contra ese poder establecido en la figura de un rey que era puesto por Dios y que según los liberales, que creían en que el humano debía expandir su área de razonamiento y de conocimiento, todo ese proceso era contrario a la naturaleza humana.
Entonces, bueno, empieza a proliferar el liberalismo, pero el progresismo empieza a aparecer en estos años, en el siglo XIX, alrededor de la década del 20 y el 30, como concepto de evolución, ¿no? Pero concepto de ir progresando. Empieza a ponerse el concepto de progreso, porque uno cree que, lo, que fue durante toda la humanidad un concepto que regía a las sociedades. No, no fue durante toda la humanidad un concepto que regía a las sociedades. Aquí empieza a aparecer la idea de progreso, porque hay una realidad que acompaña esa idea de progreso. Y cuando la realidad se impone, los conceptos se hacen mucho más fáciles de establecer. Lo cual empieza el primer atisbo de una progresiva liberal, ¿no? El liberalismo promovía no solo el individualismo en las personas, sino esta posibilidad de la libre competencia y de jugar en un mundo de competencia donde, en definitiva, para resumir, el más fuerte vencía. Algo así como lo que planteaba el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, del que el más apto vence y demás. Pero bueno, tiene que ver más con esta cuestión de ir rompiendo las ataduras que siglos y siglos de medioevo y de sistemas de monarquías absolutas habían, bueno, de alguna u otra manera generado una especie de no evolución en las sociedades humanas. Entonces, bueno, empieza el primer símbolo del progresismo, ¿no? Con el liberalismo. Pero claro, cuando el capitalismo, propiamente dicho, que es este sistema político-económico que se establece en función de las ideas de los liberales que proliferan en los principales países de Europa, Francia, Inglaterra, España, bueno, empieza a haber una cuestión antagónica, ¿no? A los primeros progresos del capitalismo, pero también a las primeras crisis. Yo me refería a la crisis de 1873 porque es la primera gran crisis de este modelo que se había iniciado, pongámosle, desde 1492 en un proceso gradual y lento, que explota durante el siglo XVIII y que durante el siglo XIX ya se conforman las primeras revoluciones liberales y burguesas que intentan establecer este modelo. Que según los liberales, según Adam Smith, David Ricardo, los principales teóricos del liberalismo, en sus distintas categorías, bueno, era el mundo, el liberalismo era la razón por la cual el ser humano iba a poder establecer un sistema político-económico de permanente evolución. Todos los otros sistemas habían sido obsoletos y el ser humano se había preparado en toda su historia para llegar a esto. Esa era la idea de los teóricos del liberalismo. La primera gran crisis arroja al campo de la política internacional los primeros atisbos de una contraria idea a este concepto de liberalismo, que no nace en el 73. Marx escribe durante la década del 50 y el 60, hay muchos teóricos alemanes que escriben varias obras que dan, digamos, origen al marxismo, al comunismo, y en ese origen del comunismo también se origina la socialdemocracia, como una diferenciación del comunismo en relación a poder convivir con las democracias liberales, pero atendiendo a aquellas urgencias que el liberalismo no atendía. Digamos, aquellas consecuencias que el capitalismo en algún estrato social de la sociedad, generalmente, y por lógica en el más bajo, impactaba. Entonces la socialdemocracia no creía en la revolución, o tal como la planteó Marx, Engels y demás, no creía en lo que se planteó en la primera internacional socialista, porque claro, la revolución del proletariado y terminar con el Estado, es decir, con las clases sociales, abrirse al mundo del colectivismo, no era en definitiva lo que buscaban estos socialdemócratas, que era hacer socialismo desde lo económico y desde lo político poder seguir implementando el libre cambismo, aunque suene contradictorio, porque el libre cambismo es más un concepto que está relacionado al económico. Pero en estas ideas progresistas del liberalismo, la socialdemocracia no encontraba ninguna queja. Sí en atender aquellas consecuencias consecuencias, bien digo, que el capitalismo había dejado en las clases populares. Entonces, claro, si bien el mundo antes era de los dueños de las personas, es decir, del amo, del esclavo, es decir, había amos y esclavos, había una propiedad privada propiamente dicha, pero el liberalismo y su fetiche, que en ese momento es la única herramienta que tiene para consolidarse, que es la Constitución, establece el derecho a la propiedad. Que dicho sea de paso, nada tenemos en contra de eso los peronistas.
Pero bueno, en esto de que las constituciones empiezan a ser la defensa de la propiedad privada, en esto de que el liberalismo termina con ese mundo autoritario del medioevo, en esto de que las sociedades van avanzando, los sujetos de la historia también se modifican. ¿Por qué? Pues ya no es el amo y el esclavo. Los africanos que habían sido tratados durante siglos como esclavos y el tráfico negrero es terminado justamente por la Gran Bretaña durante el siglo XIX porque ya no les convenía tener esclavos. Eran caros de mantener y demás. Había aparecido otro sujeto de la historia como es el obrero. Pasamos de ser personas agrarias a ser personas de las urbes, urbanas. ¿Por qué? Porque las revoluciones industriales habían hecho proliferar las fábricas donde se construían los primeros vestigios de la evolución humana. Hasta acá vamos bien, ¿hay alguna pregunta? ¿Estoy complicándole la vida o vamos bien? Díganme ustedes. Bueno, está bien, ahí los estoy viendo. Bueno, acá tenemos entonces dos sujetos de la historia. El burgués, el dueño de los medios de producción, dirían los marxistas, y los trabajadores, el proletariado. Lo estoy diciendo en el lenguaje marxista. Proletarios y burgueses, dueños de los medios de producción y trabajadores. Para nosotros, el dueño de una fábrica y los trabajadores. Bien, en este antagonismo que se sucede en la arena de las discusiones políticas, están los liberales y los comunistas. Y esta tercera vía que aparece, que es la socialdemocracia. Pero claro, yo les dije progresismo. ¿Es lo mismo progresismo, socialdemocracia? En algunos aspectos hablamos exactamente de lo mismo. Lo que pasa es que socialdemocracia nos refiere más al campo del marco teórico político y el progresismo es un término que más lo podemos utilizar para las cuestiones también relacionadas a lo cultural, ¿no? Por eso nos sale esto de sos un progre y lo identificamos inmediatamente con alguna situación que nos remite a por qué nosotros consideramos que es un progre. Pero bueno, aparecen estos dos actores, proletarios y dueños de los medios de producción, y la socialdemocracia ahí que dice, bueno, vamos, no somos ni marxistas ni somos liberales, y somos un término medio que tratamos de que el mundo vaya hacia una armonía en lo que obviamente el progresismo como concepto liberal de progresar y evolucionar tiene ahí un rol donde nosotros podríamos llamar progresismo liberal. Así que empezamos a advertir que en el siglo XIX hay dos componentes que son los que evidentemente siempre se unen en la historia de los pueblos de los últimos 200 y pico de años, que son los que siempre terminan confluyendo, que parecen antagónicos, y son los que lamentablemente, por tener marcos teóricos que están equivocados, más allá de ser complejos y que uno los respeta y mucho, son los que después generan grandes desgracias en los pueblos. Son los que a lo largo de las décadas siempre han intentado sostenerse, han intentado dominar, sea en la era de los imperios, en la era del capital o en la era de las revoluciones, y que por una cosa u otra les joroban la vida de los pueblos. Pero como nosotros somos argentinos, vamos a ir al caso de la socialdemocracia y el progresismo en la Argentina. Yo lo que quería hacer es, en función del siglo XIX, entender que la socialdemocracia primero nace en función de esto que yo expliqué, de que es el liberalismo, que es el sistema que impera en el siglo XIX con países, potencia, como la Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, su antagonismo, o en teoría su antagonismo, que es el marxismo, y la socialdemocracia que aparece como tercera vía. Y el concepto de progresismo que está relacionado en principio a el nacimiento y la proliferación del liberalismo, la ilustración o el positivismo en el mundo. Claro, aparece el siglo XX, donde va a venir otra gran crisis del capitalismo, que es la gran crisis de Wall Street, que ya deja de ser una crisis económica para ser una crisis financiera, porque ya entendemos que los bancos tienen una gran relevancia en lo que es la política mundial internacional, un gran peso, y el capitalismo vuelve a caer en una crisis en donde justamente ya pasamos la Primera Guerra Mundial, que también generó una crisis, por sobre todo para la Argentina, que era un país dependiente del crédito internacional y que era un país factoría británica, por lo cual
cuando nos dejaron de comprar granos y bla, 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 porque el mundo estaba en guerra, en lo que es la Primera Guerra Mundial, 1914, 1918, sufrimos un montón. ¿Por qué? Por no tener una economía diversificada, por no tener una burguesía nacional, etcétera. ¿Qué era de la progresía y la socialdemocracia en ese momento? Ya había nacido hacia finales del siglo XIX, en la década del 70, 1877, el Partido Socialista de Juan B. Justo. Ya también se había sucedido el primer diputado socialista, que fue Palacio, Alfredo Palacio, y el socialismo era la socialdemocracia argentina de entonces, era el progresismo de entonces, también lo fue de la Torre. Que uno ve la película, lo ve con Bordavera y dice que buen tipo, defendía a los diputados, la carne argentina por sobre lo que eran los trus británicos, qué cipayón que era, y qué nacionalista fue La Torre, pero en realidad La Torre es el creador del Partido Progresista Argentino, que tenía raigambre liberal y oligarca, porque él era la voz, el vocero de los terratenientes oligarcas de la zona núcleo de Santa Fe, no de la zona núcleo de la Pampa Húmeda, sino de la zona núcleo de Santa Fe, que revestía una gran economía, una gran actividad en función de lo agroganadero. Entonces, ojo, ¿no? Cuando agarremos la historia, de no agarrar un solo libro, de no agarrar un solo autor, de no andar escuchando por ahí, todo lo tenemos que, aunque no seamos historiadores, preguntar, cotejar, comparar y después poder tener un concepto, porque nos engañan y mucho. Entonces, bueno, es importante entender que la socialdemocracia hasta la primera crisis, que es la del 29, mundial, el crack de Wall Street, sigue siendo esta cosita de, bueno, sí, queremos y buscamos el progreso cultural y social con lo laico, por sobre todo con un ataque directo a la Iglesia Católica, que es la madre de las instituciones que venían del virreinato, de los municipios indianos, y hicieron las provincias argentinas. En la madre es el culto argentino, imagínense que hasta los liberales lo ponen como culto oficial en la Constitución, pero de alguna manera, perdón, le voy a abrir al gato porque me está volviendo loco. Mil disculpas. Si no se va a escuchar al gato y... Bueno, perdón. Bueno, es la madre, la Iglesia Católica, es la fe argentina, es el culto popular, y es lo que atacan los socialdemócratas, tanto los liberales como lo atacaron durante la época de Roca y de Juárez Selman y de Avellaneda y demás, como los socialdemócratas. Si algo tienen en común liberales y socialdemócratas es su ateísmo, es la no creencia de un orden superior. En este caso, como la Argentina es de culto católico y de raigambre católica y de tradición católica, fue lo primero que atacaron. Y en función de hablar de progresar, de progresismo, se metieron, hicieron un lío bárbaro en el Código Civil, bla, bla. Bueno, por sobre todo, yo soy un defensor de la ley 1420, porque tiene un carácter que para ese momento del país, en función de su heterogeneidad, de la gente que vino a poblarlo, era necesario. Pero como católico, bueno, hay que decirlo, la socialdemocracia de Juan B. Justo y de Palacio fueron, y de la Torre, muy contrarias al culto católico en la Argentina. Pero bueno, viene la primera crisis del capitalismo y aparecen, bueno, algunas otras reacciones políticas en la Argentina, tienen más relación con los nacionalismos, en ese momento el fascismo y el nacionalsocialismo alemán en Europa, y la socialdemocracia siempre deambulando, jorobando, haciendo gala de su progresismo, pero no solucionándole para nada la vida al trabajador argentino. Contrarios también a Irigoyen, etcétera, etcétera. Y viene Perón. Y bueno, todos sabemos que fue la Unión Democrática, ahí también tuvieron progresistas y socialdemócratas. Todos sabemos que fueron a favor, y hace pocos días se cumple un nuevo aniversario del golpe militar al gobierno peronista del 55, también estuvieron a favor de esos golpes, también fueron funcionales a todo el periodo donde el peronismo estuvo proscripto y fueron funcionales siempre. Fueron funcionales en el proceso y llega la época de Alfonsín, donde es la socialdemocracia que aparece con esta idea de un nuevo revival del progresismo, porque a nivel internacional hubo 30 años donde el progresismo y la socialdemocracia se jacta de haber sido exitosos, que fueron los famosos estados de bienestar. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se ponen de acuerdo
ya se habían puesto de acuerdo en Yalta, más allá de que hay un mundo bipolar, ¿no? Con Estados Unidos referenciando al capitalismo y a las democracias occidentales, y la Unión Soviética referenciando a los estados totalitarios y al comunismo. Pero también hay una socialdemocracia que se pone de acuerdo en que todas las consecuencias que vengan relacionadas a los procesos que culminan del capitalismo iban a estar sostenidas o morigeradas por la socialdemocracia en sus distintas vertientes, culturales, políticas, sociales, y eso es lo que hacen. Y aparece este muchachito Keynes hablando de que había que emitir, de que había que aumentar el gasto público, porque era la única manera de satisfacer las demandas de aquellos pobres trabajadores que, en función de las consecuencias que traían algunos, bueno, algunas políticas del librecambismo, por sobre todo el neoliberalismo, que aparece con otra crisis de la década del 70, hablamos del siglo XX, que es la del petróleo, donde Ronald Reagan y Thatcher hablan en que, bueno, hay que empezar a charlar el mundo de otra manera. Allí se cae la suerte que venía desde la década del 50 de estos países, por sobre todo escandinavos, la República Democrática, perdón, Federal Alemana, bueno, una parte de Polonia, Francia, Bélgica, Holanda, son países que instauran una socialdemocracia que se sostiene durante el llamado estado de bienestar. Caen en crisis, como también el capitalismo de la década de 1970, por la crisis del petróleo, que todo lo encarece, y se repiensa el mundo de nuevo. Allí aparecen los muchachos, los famosos Chicago Boys, el consenso de Washington, Friedman, Hayek, y hablan de este neoliberalismo. En ese neoliberalismo, la socialdemocracia y el progresismo vuelve a tomar relevancia. ¿Por qué? Porque vuelve a presentarse ante el mundo como aquella que va a morigerar las consecuencias del neoliberalismo, las malas consecuencias. Entonces, volvió a tener voz y voto en los pueblos del mundo y por sobre todo en la Argentina, con esta también cuestión de la evolución tecnológica, la revolución tecnológica y un mundo globalizado. Claro, la socialdemocracia encontró el campo orégano para sus políticas, el mundo globalizado, porque nunca hablan de patria, no hablan como la izquierda nacional de defender la soberanía de la patria. No, no, ellos son globalizadores, como lo es Milei, siendo un anarcocapitalista, como lo es un neoliberal. Son absolutamente funcionales al mundo neoliberal. Entonces, aquí tenemos el asunto. ¿Dónde nosotros podemos identificar a la socialdemocracia y al progresismo en la Argentina de hoy? Por eso es muy importante entender que Guillermo Moreno, cuando remite un gran debate con mucha intensidad, contra los progres y los socialdemócratas, porque entiende que una cosa es discutir con liberales, otra es discutir con Trotsko, pero los socialdemócratas son como yo lo acabo de explicar, es una tercera vía que se acomoda siendo en una parte socialistas, con todo lo que eso significa, y ahora lo vamos a explicar, se acomodan en el mundo neoliberal, hablando de socialdemocracia siglo XXI, de manera tal que nosotros creemos que son aquellos que, bueno, de alguna manera, ante este tremendo terror que son las consecuencias generadas por el neoliberalismo, nos van a cuidar, a salvar o a proteger. Y no, muchachos, es el peronismo el único que puede proteger, salvar y cuidar a la clase trabajadora. ¿Por qué? Porque estos muchachos no solo llevaron al plano económico, como lo hizo Kicillof cuando devaluó, no solo lo llevaron al plano económico como lo hizo Guzmán, Batakis y demás, cuando pretendieron que los argentinos vivan de los servicios y no de la producción y el trabajo, no solo devaluando, sino generando un gasto público extraordinario y un déficit fiscal que nos llevó a este desastre, que nos llevó a la terrible herencia que justamente, y valga la redundancia, heredó Milei y que empeoró, pero de una manera extraordinaria. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que entender como socialdemocracia y progresía siglo XXI? ¿Alguno de ustedes, y contéstenme como puedan, conoce esta agenda de la que se viene hablando, la famosa Agenda 2030? No, no, sin detalle. ¿Qué entendés por Agenda 2030?
Sí, es cierto lo que vos decís y comparto. Alan, compañero. ¿Cómo andan? Yo lo que entiendo es que hay un criterio universal de una problemática en la cual todos los factores eh, son similares, digamos, sin dejando de lado la singularidad de cada patria, ¿no? De cada país. Entonces buscan soluciones universales para lugares específicos donde tienen sus particularidades, su historia, sus recursos, su estructura económica, productiva. Lo que decía Claro, Franco, por ejemplo, con la agenda de climática, yo tenía entendido que era una gran discusión el tema de la emisión de gases y la importancia de reducir la emisión de gases, pero hay de fondo quizás una especie de barrera a los países de tercer mundo, como le dicen, como el nuestro, para no generar industria por el hecho de que hay una agenda que cuida el planeta. Cuando nosotros somos de los países que menos gases liberan por medio de la industria. bueno, eso como decís vos, Alan, y como planteaba el compañero, es una de las cosas más significativas ahí te dejo, compañera, termino esto. Con respecto también a la cuestión que nosotros decimos cultural. Cultural es un concepto que ni los antropólogos se animan a utilizar, pero digo, con esto de el ESI, con esto de la subjetividad, las verdades relativas, vos sos L, vos te autopercibís, eso también entra y bueno, es un poco lo que remite a la socialdemocracia y a Milei, ¿no? Porque Milei cree lo mismo, no cree en la patria, cree que vos te podés autopercibir lo que quieras, porque el tipo tiene una idea de libertad bastante particular. Compañera. Sí, sí, no, justamente te iba a agregar eso, que también lleva como al extremo, ¿no? Y a poner en el centro de la agenda y las políticas públicas la individualización como por encima de todo el resto, ¿no? Por encima de la patria, por encima del concepto de nación, de soberanía, en esto de los derechos individuales, como por ejemplo, no sé, el aborto, el feminismo a niveles extremos, que por ejemplo en España se ve como bastante reflejado, que es uno de los países que lo lleva como más en boga, el tema de la autodeterminación de los pueblos. Fíjense que también con el tema de plantear la soberanía de, por ejemplo, las Islas Malvinas y llevarlo a un plebiscito y que el pueblo se autodetermine si se considera perteneciente a Argentina o a Inglaterra, digo, o hasta incluso las cuestiones separatistas, ¿no? De maximizar esa identidad de la autodeterminación de los pueblos que lleva como agenda, destruyendo el Estado-Nación y la patria, la concepción de patria. Por eso es como la exacerbación de los derechos y la individualización por sí misma, esto de nuevo, ¿no? Estar mucho con los colectivos, eh, pero con tanta caracterización, ¿no? Como tan particular y tan singular que hasta incluso hasta parece contradictorio y bizarro, ¿no? No causa gracia de que tan individual y tan particular que no puede haber otro con el que puedas compartirlo, digo, empieza como la caracterización extrema en el cual no te puedes identificar con un otro. Por eso decía, como el exacerbar eso, me parece que junto con la agenda ambiental son como los dos grandes temas de la Agenda 2030. Claro, sí, pero totalmente de acuerdo. Y en eso que vos bien supiste describir, la cuestión de la exacerbación del individualismo, yo no puedo dejar de remitirme como amante de la historia, como disciplina, a que vos decías el tema de la disgregación. Yo cuando quiero hacer estilo histórico pienso, vos dijiste también, perdón, no quiero agarrar todo a la vez, pero España particularmente y curiosamente es como muy progre siempre. Bueno, cuando España cae como reino y abandona ese estatus de la España católica, ¿no? Que le dio y aportó a la civilización occidental muchísimo, por sobre todo a nuestro territorio, Hispanoamérica. Cuando la agarran los Borbones, esa dinastía francesada, la ruina, se pone contrario a la justamente idea del culto católico, empiezan con la masonería a meterse y empiezan también a proliferar este tipo de ideas ya en esa época. Hablamos final del siglo XVIII, principio del XIX. Y lo primero que impulsan en los países
con cierta homogeneidad, es la disgregación, que es lo mismo que hacen ahora. Cuando los unitarios, junto con los franceses, los ingleses, etcétera, y con algunos españoles liberales, querían que Buenos Aires se aparte, que se construya lo que es la República de la Mesopotamia o las misiones orientales, querían disgregar a nuestro norte, querían agarrarse la Patagonia, bueno, buscan lo mismo. Y en ese trabajo también hay una exacerbación del sentido del individuo, ¿no? Entonces empiezan a alejar a los pueblos del sentido de comunidad, empiezan a alejar a los pueblos del sentido de identidad nacional. Y en la Argentina tenemos un lío bárbaro con eso, pero un lío bárbaro, porque uno puede hablar de España, de Francia, de Alemania, puede decir que España es progre, pero tienen una base, una identidad reconocida, que después ellos la discutirán en su arena de debate. Pero tienen una identidad. Nosotros somos una patria muy joven que todavía está construyendo esa identidad, porque tenemos algo que, como dice Guilles, digo, no me quiero poner en chauvinista como argentino, pero digo, tenemos algo extraordinario que no tiene ningún otro país del mundo. Una confluencia de sangres y una heterogeneidad, una cultura que realmente nos permite a nosotros poder en realidad no caer en estas agendas como la del 2030, sino más. Pero para eso, bueno, también las generaciones que hoy vemos, a las que llamamos nuevas generaciones, pibes de 20, de 30, están padeciendo esa falta de cuestión con la identidad nacional. Eso que por ahí nosotros en un acto escolar todavía se reivindicaba, esta cuestión del respeto a la bandera, a las instituciones. No se olviden que una de las armas de los progres es ponernos contra una de las instituciones más extraordinarias de la nación argentina, que es el ejército. Es decir, con esto de seguir repitiendo, y nosotros como peronistas no somos a favor del proceso, pero todo lo contrario, si fuimos víctimas de eso. Nuestros no sé, abuelos, tíos, fueron perseguidos por el proceso, pero digo, tenemos bien en claro que esa idea de nación en armas de Perón, que es más allá de una nación en armas militarizada, habla de otra cosa, es una cuestión estratégica. Bueno, por eso nosotros nos diferencia del progresismo un montón de cuestiones. Una de las cuales es lo que ustedes también bien advirtieron en la Agenda 2030. La otra, vamos a ir a algo tan llano y sencillo como todos creo que ven Duro de Domar cuando está Guille y la ven a la García y a este muchacho, a Hamilton. Es impresionante, yo ayer le decía a mi señora, vos fijate cuando Moreno, de alguna otra manera, establece un concepto bien peronista, ellos, viste, ya empiezan con la cosa del progre, pero que les brota por la vena, porque el otro día no recuerdo algo en particular, pero Moreno dio a entender, esto es doctrinario, y esto no, esto es parte de la pavada de ustedes, creo que lo decía con Duca, esta pavada de Duca con los juegos de ajedrez, que la reina, toda esa estupidez romántica progre, que la García después se encarga de sostener, que Hamilton lo mira a Guillermo y se le ríe como el viejo boludo cree que tiene la verdad y que en realidad el otro es un cerrado. Bueno, es parte también de los progres que le llegan a cierto público, porque no es que el progre le llega solamente al académico, el progre es su lugar de origen son las universidades, esto lo tenemos que tener en cuenta, no solo son los trocos, los progres y los socialdemócratas siempre pisaron fuerte, franja morada, progre, todo lo que sea radical progre, inclusive hasta los peores radicales de ahora. Pero digo, están en terrenos y en lugares muy estratégicos. Y para cualquier pibe de ahora que está en esta de la autopercepción, porque es lo que el sistema un poco le vende, porque somos prisioneros de nuestro propio tiempo, bueno, estos boludos como la García, como como la Mengolini, son los más peligrosos que Milei, más peligrosos que un Trosco, más peligrosos, porque lo que siempre establece Guillermo es que contra un Trosco, que igual nunca se puede debatir, pero en el marco teórico nosotros los peronistas les podemos demostrar por qué somos verdaderamente revolucionarios. A un liberal ni hablar. Pero con un socialdemócrata es difícil, porque es como que cuando yo hablaba de una tercera vía metida en las crisis, ¿no? En estas crisis que generaban cada proceso donde el capitalismo se estancaba, ellos están ahí metidos. Y el tema cultural es muy importante.
no solo lo económico. Cuando Guille le pega a Kicillof, lo hace porque él prefirió devaluar antes que, bueno, adelantar la planta productiva, llamar a nuevas inversiones y seguir produciendo. No, el muchacho con Capitaní quería devaluar, son los muchachos que creen en el mercado libre, en los servicios, no creen en la industria, pero escúchenme, Lustó lo dice, o lo dijo el otro día Kachanowski, que es bien liberal, son iguales a los liberales, pero más peligrosos. En la historia nosotros los identificamos dentro de las corrientes historiográficas como los historiadores del campo social, historiadores del mitromarxismo, como lo es Piña, tan pero tan peligrosos son, y acá no quiero hacer, porque el peronismo no se dedica a encontrar enemigos y a perseguirlos, mentira, pero digo, para poder advertirlos y poder darles el debate que hay que darles en el lugar que fue, para poder desnudarlos y decirle, no, mira, vos sos un socialdemócrata, sos un progre, pensás como un progre, pero bueno, hay algo que tiene que ver con esto de que podamos advertir a esta gente, pero por sobre todo poder darle, como digo yo, el debate que corresponde con nuestras ideas, con nuestra concepción, pero sin, bueno, tomarlo también como un enemigo a extinguir. Nosotros lo advertimos y lo desnudamos. Y esa es la idea de poder ir conformando en estos espacios de formación política quiénes son en estos momentos o contra quiénes nosotros o de quiénes nos tenemos que cuidar, porque sabemos que vamos a ir a un frente electoral. Y sabemos que el progresismo siempre está hinchando las pelotas en el peronismo. Y sabemos que tienen los canales de comunicación abiertos. Y sabemos que son fuertes en las universidades. Y sabemos que tienen el viento de cola de lo que es la globalización. Pero como el mundo va a la producción y no como los progresistas que creen en los servicios, sino que, bueno, el mundo va hacia la producción. Eso lo tenemos bien en claro con lo que es la Unión Soviética, es decir, la Rusia de Putin, y cuando ahora, si Dios quiere, Trump vence en los Estados Unidos. Y el mundo va hacia el nacionalismo. Me parece que a estos muchachos hay que ir arrinconándolos en todos los espacios en los que podamos, que jugamos de atrás, y para eso tenemos que ir advirtiendo dónde hay un progre, cuándo es progre, cuándo no, quién es un troco, quién es un liberal, quién es un anarcocapitalista. Pero bueno, la idea un poco de esta primera charla era contextualizar al progresismo o a la socialdemocracia a lo largo del proceso histórico y hablar un poco del progresismo y la socialdemocracia en siglo XXI. Quien quiera aportar está pero más que bienvenido a hacerlo y bueno, los escuchamos, va. Bueno, se entendió muy claro la charla, la clase que nos estás dando, Ricardo, y cada colaboración de los compañeros. Pienso mucho también lo que dijo Alan, el tema de que la Agenda 2030 tiene que ver con eso de las fábricas, cuando hablan de que hay que cerrar fábricas porque el gas, el humo ese que largan produce, no, o sea, lo que afecta. Y cuando nosotros tenemos, como le dice el tercer mundo acá, faltan fábricas. Por eso Moreno está hablando también de reindustrializar el país, de lo que nos faltó por los bombardeos que hubo en el 55, y es algo muy importante que viene diciendo él. También lo de la Agenda 2030 que estuve viendo, no sé cómo expresarlo bien, ¿no? Pero es, por ejemplo, como acá tenemos el delivery, en los países nórdicos lo que hacen es para tener un hijo, mujeres que están solas, por ejemplo, llevan todo en heladeritas congeladas, para tener un hijo, no lo sé explicar, espero que se entienda lo que quiero decir, y lo que eso te hace es el individualismo, o sea, porque te abre, en vez de, no sé, está bien creo también, para algunos, ¿no? Quizás formar una familia de esa forma, pero nosotros, o en mi caso, soy más tradicional, y lo que impone la Agenda 2030 es también el hecho de que quieren que unos pocos o uno solo empiecen a manejar a todos, como por ejemplo la OMC. La OMC está haciendo eso, te dice, por ejemplo, con lo de la vacuna fue así, ¿no? Más allá que uno puede pensar, estar a favor o en contra o no creer, no voy a ese tema, sino a que te hablan de la salud, pero quieren manejar ellos a todos los pueblos.
Y bueno, después con respecto a lo que venís hablando, me parece muy interesante el tema. Se ve esto que vos decís en Duro de Lomar y en muchos programas. La verdad que uno siempre va sacando análisis y viendo. Lo último que estuvo Guillermo también con el Duca estuvo muy interesante. Y también salieron a decir los compañeros. Moreno mismo lo dijo con Moranzoni, dijo que nos dejen a nosotros, que ya lo viene diciendo, pero ahora fue más explícito, que nos dejen a nosotros, al peronismo, organizar el peronismo. Porque estos progres siempre vienen, te hacen, quieren jugar dentro del peronismo o dentro del partido, digamos, porque muchas veces lo hacen dentro, ellos son más partidocráticos, y quieren jugar acá en el PJ en su momento, y después ellos ser los que van de, no sé, en todos los cargos. Y eso también viene diciéndolo Moreno, y lo que se viene viendo es que el peronismo, el movimiento se está organizando y eso le está doliendo, por eso salen a atacarlos mucho. Eso es lo que quería decir y agradecerles a los compañeros que están. Igual ahí hablás, viste, Ricardo, para terminar, o si tiene alguien más algo para decir, vamos a tratar también de esto de organizarlo. Me quiero juntar también con los compañeros y agradecerle a la otra vez a los compañeros de San Vicente, porque me gustaría que, voy a insistir, porque quiero que más compañeros se vayan sumando a esto que es de formación, y después a todo lo que vinimos planteando, que es lo de la murga, lo de las banderas y todo. Pero quiero agradecerle a los que participaron hoy acá y agradecerle mucho al compañero Ricardo, a Yoga y a todos los que están en general. Gracias, Mati. Gracias, Mati. Yo iba a agregar solo una cosa cuando lo estaba escuchando a Mati, que hizo como el repaso general de la Agenda 2030, y es contra, ¿no? Contra Dios, patria y familia. Son los tres pilares que ataca la Agenda 2030, cada uno con sus especificidades. Pero, digo, más resumen que eso, me parece que no hay. Con respecto al otro, bueno, por mi parte también agradecerles, la verdad es que la iniciativa de formación, y que Ricardo también se cope y aporte su tiempo y sus ganas en ayudarnos a pensar, me parece súper valioso. No, me parece valioso que estemos acá ocupando un ratito de nuestro tiempo para algo que es para nosotros, pero es también para la comunidad, ¿no? Que como peronistas eso lo tenemos súper claro. Nada lo hacemos de forma individual, y claramente, si bien esto es un ratito para alimentarnos nosotros desde nuestra doctrina, nuestra reflexión y desde el ejercicio, es también para poder llevarlo a otros compañeros y compañeras. Así que me pone contenta, espero que seamos más, como dice Mati, que puedan laburar fuerte en la convocatoria. Repaso así como rápido, porque no es el motivo del Meet, pero sí como para dejar en actividades en agenda, que mañana está la convocatoria del homenaje a la Noche de los Lápices, que más allá del hecho concreto, que me parece que está bueno reflexionarlo y nos invita a pensarlo, y es un desafío, sobre todo con hechos tan recientes de nuestra historia, que no es menor, que va a estar Guillermo Moreno. Y que si bien es nuestra conducción y muchas veces lo tenemos como más cercano, no tenemos esa distancia, ¿no? de otras orgas de entre la conducción y los conducidos, sino que Guillermo es nuestro compañero, y más allá de la disponibilidad horaria lo podemos tener como de bastante fácil acceso. Me parece que como juventud es un momento que va a estar bueno para sentarnos a reflexionar con él, porque no va a ser tan expositivo, al menos lo que se está planeando, sino que va a ser una rueda más de interacción entre compañeros de juventud, y sí, obviamente va a cerrar Guillermo, pero me parece que es un espacio que va a estar bueno, donde alguno puede participar y sumarse. Después, bueno, la actividad del 17, pero también me parece que le tenemos que empezar a dar un poquito más de bola a la continuidad de la formación y a las actividades propias que vayan surgiendo de juventud. Creo que nada más. Vuelvo a agradecerles a todos, y en particular a Ricardo y a Mati por la iniciativa y por el ratito de reflexión que nos invitan. Bueno, cierro. Cualquier otro compañero quiera hablar, desde ya igual, nada. Vamos a estar, calculo que, no sé, haciendo los meet los miércoles. A mí también me gustaría en algún momento, voy a ir presencial,
En lo personal, para mí no me tienen que agradecer, todo lo contrario. Sinceramente, soy yo el agradecido por poder compartir con ustedes lo que uno interpreta, porque nadie, en el caso de la historia, nadie tiene una verdad absoluta. En el caso de la doctrina sí la tenemos, pero bueno, nosotros, yo siempre sugiero que nos vayamos formando y hablando con los compañeros permanentemente, generando, con respecto a la doctrina, preguntas, como siempre hacemos con Mati. Tenemos un grupo donde sale un tema y se mete la doctrina y estamos desarrollándolo siempre, o sea, nunca se acaba. Entonces me parece que socialdemocracia y progresismo se puede seguir abordando. Está bueno que tiren ideas ustedes también en función de las necesidades que cada uno tenga. Mirá, a mí me gustaría saber sobre esto, sobre lo otro, y juntos lo vamos tratando de sacar adelante. Acá ustedes vieron, uno habla, los demás aportan, generan cosas que a uno también le quedan para poder reflexionar, y me quedo con lo que dijo Joana, también Mati, ¿no? El espacio de reflexión es fundamental, pero también es fundamental, por lo menos yo lo hago en mi vida, toda la arena que yo le digo arena de lucha, en el mejor de los sentidos. Todo, desde que salgo a comprar, me voy a trabajar, en el trabajo, estoy permanentemente no solo militando la causa, sino tratando de que cuando sale un tema así, de ser, bueno, concreto, pero bueno, de dar debate. Porque estamos en un momento donde la sociedad empieza a dar debate, empiezan a surgir personas que ante lo descontento, lo no descontento, tiran un tema, y nosotros tenemos que estar ahí para estar seguros de lo que decimos y para llevarle la verdad a la gente. La gente, el pueblo argentino está muy bastardeado, muy cagado a palos, y creo que nosotros con esto que estamos haciendo, aunque parezca chiquito y aunque siempre con Mati lo hablábamos, lo hemos hablado con Joa, vamos a seguir laburando para que crezca. Somos la contención, cada una de las células que componen Principios y Valores, hoy somos la contención del pueblo argentino. Lo hacen los compañeros, lo tengo entendido en Loma con las chocolatadas, con las mesas de afiliación, lo están haciendo en Capital, lo hacen en toda la tercera sección, lo hacen en San Martín, bueno, en todos lados hay compañeros poniendo ese granito. Así que sigamos para adelante y bueno, nos vamos a seguir viendo. Yo les mando un abrazo enorme y bueno, estamos en la próxima. Si te parece, Mati, el miércoles, el que quiera tirar el tema lo tira, lo desarrollamos. La idea no es que yo me ponga a hablar y todo, no. Que entre todos vayamos armando esto. Desmuteate. Ahí está. Compañeros, sí, en realidad ya teníamos los temas que habíamos propuesto, pero igual, cualquier compañero que tenga alguna duda y quiera hablar de otra cosa, que no, me lo haga saber y se va preparando el tema. Ricardo en eso es un crack. Y otra cosa, ahora yo voy a pasar lo que estuvo hablando Ricardo, le voy a pasar el material escrito, que ya lo tenía, porque este era un tema importante que lo teníamos hace rato. Nada más. Un compañero iba a hacer en la revancha de Casero, la agrupación, pero en la radio, que todavía creo que tengo el espacio porque hace un montón que no voy, íbamos a abordar el tema de mi mensaje. Quiero abordar mi mensaje de Evita porque es una obra que no fue, no sé qué opina también Joana, no fue tan divulgada, fue hasta premeditadamente ocultada, pero me parece que es la obra que tenemos que divulgar de Eva Perón. Sí, sí, de hecho hay unos compañeros de también una agrupación dentro del partido que estaban reeditándolo, y nosotros desde la rama femenina hicimos el aporte de escribir el prólogo a esa reedición, que también nos parece fundamental para leerlo. De hecho, en el curso también de formación de la rama, por ejemplo, es uno de los temas que se viene esta semana. Abordamos algunas cuestiones también de la razón de mi vida, pero no tanto de texto, sino más de reflexión filosófica, teórica con respecto del amor y demás. La verdad es que costó bastante, pero lo hablaba con Marta, que fue la encargada de dar, Marta Cascales, esa clase, que yo le decía, Marta, tenemos que seguir por este camino, porque si cuesta, es por acá, porque no es tan fácil tener la reflexión teórica de parar la pelota un ratito, un día de semana, y que como compañeras empecemos a reflexionar ciertas cosas, que sentarnos todas juntas a leer el libro. Leerlo lo podemos leer,
pero la reflexión profunda del amor como valor trascendental, que lo estábamos viendo y ese fue como nuestro norte para encarar los dos textos de Eva, me parece fundamental y sí concuerdo, para mí Mi mensaje es un libro que deberíamos poder trabajar. Bueno, perfecto, espectacular. Bueno, vamos a ir dándole forma por lo menos en este espacio. Celebro que estén laburando tanto y la verdad que sí, que parar la pelota un ratito en la semana y reflexionar también conlleva todo un esfuerzo que no es un esfuerzo lindo, ¿no? Porque nos empieza a conectar con la doctrina, pero también desde el sentimiento, que no es fácil. Es difícil intelectualizar el sentimiento, así que cuando uno se conecta también se siente como lo que somos, peronistas. Porque también esto es algo que hablaban mucho en el programa de radio, Un Fuerte Abrazo Peronista, es un sentimiento. Y somos ágrafos, así que no todo tiene que ver con lo teórico, pero bueno, como movimiento que somos, me parece que ir abordando cada uno de estos aspectos es fundamental. Así que bueno, seguiremos adelante. Yo los abrazo, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Dale, Gracias, saludos. saludos a Una todos. consulta. Chau, chau.